Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, antes de empezar a ver algo de la literatura, hablaremos de algunos conceptos que están expresados en la literatura, pero tal vez no estén expresados en esa misma forma. Primero hablaremos de las adicciones. Nos centraremos en un tipo de adicciones, porque ya les había yo hablado que de hecho la definición general de adicción es buscar la felicidad fuera de uno. También ya les había yo hablado que hay adicciones de conducta o de proceso y de adicciones de consumo. Hablaremos de las adicciones al consumo de las drogas. Las drogas son cualquier sustancia que perturba el funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar y de actuar. Algo que debe quedar muy claro es que no hay, que ha habido una definición, una división que persiste haciéndose entre lo que es el alcohol y las otras drogas. No porque el alcohol no sea una droga con las mismas características de las demás. Ahora, últimamente han estado hablando mucho de la encuesta nacional de consumo del alcohol, del tabaco y de las drogas, todavía separándola, y eso lo hablan en medios oficiales y cosas así, todavía hacen esa separación, pero no, las drogas se incluyen todas ellas. Luego nos dicen la adicción es una enfermedad cerebral crónica y no es un problema de comportamiento. Esto debe quedar bien claro, bien claro. Dicen, la adicción es una enfermedad cerebral crónica y no es un problema de comportamiento. Parece que aquí también tenemos una dificultad. Nosotros mismos, los adictos, las personas que padecen la enfermedad de la adicción, en considerar que estamos enfermos, ¿no? Nos es más fácil considerar que estamos enfermos de cualquier otra cosa, porque la consideración de que estamos enfermos, ahí en el libro ese que me van a traer ahorita, dice que el considerar esto como una enfermedad, pues es ventajoso para el adicto, ¿no? Pero, no sé, lo decimos, lo repetimos,
pero no llegamos a considerarlo, ¿no? No llegamos a considerar que estamos enfermos de una enfermedad que tiene esas características. Quién sabe por qué, pero no logramos enfrentar ese hecho como un problema de salud y no un problema de comportamiento. Cuando hablan de un problema de comportamiento, ya les leí que alguna otra autora habla de alguna falla moral, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Aquí nos pone algunas características de la enfermedad. Al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. Eso ya lo habíamos hablado también. De la sabiduría perenne nos habla que la humanidad padece una disfunción mental colectiva, ¿no? En general. En este libro sugiero que la raíz de esta enfermedad, la causa de la enfermedad, es diferente al síntoma. El síntoma es el consumo. Dice aquí, muchas personas se han enfocado la adicción desde el exterior hacia el interior. Del síntoma, en lugar de ver primero la causa, se fijan más en el síntoma. Y en esa situación hacen caer en la trampa de que tienen la enfermedad muchas personas que presentan el síntoma, el consumo de sustancias. Si una familia o algo ve que alguien está consumiendo, inmediatamente piensan en la adicción. Pero hay una cosa que también establecemos aquí, que el consumo de una persona que padece la enfermedad no tiene nada que sea comparable con el consumo de una persona que no padece la enfermedad. O sea, para nada. Y nosotros debemos excluirnos de caer en esa tentación de compararnos con respecto al consumo con las personas que no padecen la enfermedad. No tienen nada que ver las características del consumo de un adicto, una persona que padece la enfermedad, al consumo de una persona que no la padece, ¿verdad? Ya vimos que no todo el que consume es un adicto, ¿no? Tenemos diferentes tipos de consumidores, que el adicto no es adicto porque consume, sino consume porque es adicto. Aquí, siguiendo con la idea que estaba yo diciendo, ver la adicción desde dentro hacia afuera, o sea, de la causa al síntoma. Con la dependencia a las sustancias químicas, siento que el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil. Acuérdense que mucho de lo que nos guía a nosotros al pensar acerca de nuestra situación es la utilidad. ¿Para qué nos sirve verlo así? ¿No? Aquí nos dice, sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad. Ha habido por ahí otras personas que hablan de otros modelos, y en la presentación de esos modelos lo único que cambia es la terminología, porque lo que están describiendo es lo mismo. Ahí yo me recuerdo un libro que habla de esto como un trastorno de elección, pero está diciendo exactamente lo mismo que decimos aquí. Dice aquí, extremadamente útil. En la recuperación temprana, recuperación ya sabemos que esa palabra recuperación no se usa como
con respecto a cualquier otra enfermedad, ¿no? No, esa palabra recuperación no existe, ¿no? Ya hemos analizado mucho esas cuestiones donde nos dice quienes nos hemos recuperado. Eso aparece en el prólogo a la primera edición. Y en este prólogo muchas personas no tienen la capacidad de estudiar bien el libro completo, ¿no? Porque lo que están diciendo aquí, o sea, para estudiar lo que se nos comparte aquí, tenemos que tener la visión de todo lo que se nos manifiesta aquí. En la página 78 nos dice: no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. Entonces, si nos atoramos en las palabras, ¿no? Aquí, quienes nos estamos recuperando, de esos poco más de 100, después, pues muchos volvieron a perder la remisión del síntoma, no pudieron permanecer en ese estado. Entonces, en un punto en el tiempo, no es posible sacar un índice de lo que se llamaría recuperación, ¿no? Esto es a largo plazo. Acá nos dicen, en la remisión temprana, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta censura, condenación, juicio y culpa, ¿no? Dice el individuo y la familia, ¿no? La familia es más difícil que lo libere, que libere esa cierta censura, condenación, juicio y culpa. Es más, pero para los que nos es necesario liberarnos de esa culpabilidad, es para nosotros, ¿no? A las otras personas les cuesta más trabajo. Lo estábamos hablando, hasta entre nosotros mismos nos cuesta trabajo cómo no censurar a alguien que está consumiendo y que no puede parar y que, ¿verdad? Llevamos nosotros un poquito más de tiempo que él sin mostrar nuestro comportamiento bajo los efectos de la intoxicación, y no podemos entender, y hasta nos causa molestia, ¿no? Nos causa molestia ver a alguien que se comporta así, ¿ah? Donde la palabra comporta no cabe. Ver a alguien que está manifestando, pues que tiene esta enfermedad, ¿no? Y nos causa molestia. Por ahí dicen, ¿quién es juez y verdugo de su propio hermano? Pues nosotros mismos, compañeros, nosotros mismos para acabar pronto, ¿eh? Porque ahí eso de que vengan a molestarte a alguien intoxicado aquí, ¿no? Eso de que llegues al grupo, soy intoxicado, y quieras pasar a tribuna y a pelearte con todos, hay lugares en donde te lo admiten. Esa experiencia la tiene Alejandro Ismael, ¿ah? Y en algunos otros lugares, ¿no? En otros lugares, ¿no? Bueno, luego dice, si el decir que una persona padece una enfermedad permite que esa persona mire su interior en el momento presente y diga, ahora tengo una opción acerca de cómo vivir mi vida. Aquí nos dice que esta información es incurable, pero controlable, que se puede ingresar a un estado de remisión y permanecer en él. Aquí cuando nos dicen que es controlable, compañeros, es incurable pero controlable si te mantienes en tratamiento
permanente. El tratamiento empieza, pero no termina, compañeros. No termina. Aquí ha habido preguntas de cuánto dura el tratamiento, ¿no? El tratamiento, en cuanto lo abandones, ¿verdad? En cuanto lo abandones, ya no tienes la posibilidad de permanecer en el estado de remisión al que has ingresado en cuanto lo abandones. Hay un lema aquí que dice primero es lo primero, pero a ese lema no le podemos dar vida, compañeros. ¿Cómo va a ser más importante estar atendiendo algo, un problema de salud, que te va a hacer, que te va a dar la posibilidad de tener una vida posible, no la que tú quieres? No confundan la vida posible, la vida que se presenta. ¿Ah? ¿Cómo va a ser eso más importante? Eso es una reacción natural por la cual estamos sujetos por los condicionamientos de allá afuera. Yo ya debo dejar de estar perdiendo el tiempo aquí y ponerme a hacer lo que sí es importante. ¿Ah? Y eso lo vemos en que vivir eso de primero es lo primero, no lo podemos hacer, compañero, ¿no? La fase, ya vimos que nuestro tratamiento tiene etapas o fases, y cuando pasamos a la fase de reintegración, cuando nos alejamos de acá, cuando dejamos de poner en práctica el hecho de que primero es lo primero, de que primero hay que atender que algo sea posible, y en esa trampa caemos todos, compañeros, y en una forma rápida. Aquí estamos para aprovechar la experiencia de todos. Vean cómo, pues yo qué estoy haciendo aquí, perdiendo el tiempo, si lo que tiene importancia es lo otro, pero lo otro no es posible sin esto. Pero es algo que nos bloquea mucho para permanecer en el estado de remisión, ¿no? Y es algo que la experiencia demuestra que es completamente cierto. Por ahí en algunos lugares hay un letrero que dice: si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Aquí vamos a quitar eso de si faltas a tus juntas, porque el estar en las juntas tampoco te garantiza nada, ¿no? Experimentar el cambio con la ayuda de una comunidad de práctica espiritual, el cambio que necesitas experimentar. Si no estás ahí, entonces sí, ¿ah? No preguntes por qué recaes, ¿no? Si abandonas el tratamiento, no preguntes por qué no logras permanecer en el estado de remisión. ¿Ah? Eso es lógico, ¿no? Y cuando llega alguien que ha recaído o algo, pues buscan la causa en algo profundísimo. Hay que hacer un psicoanálisis para ver qué pasó, pero abandonaron el tratamiento por completo, porque el tratamiento no es importante. Hemos leído que el espíritu da vida, que lo que pertenece a lo de la carne no cuenta para nada, pero eso no lo podemos vivir, compañeros. No lo podemos vivir. ¿Cómo no? Pues si es lo que cuenta. Lo demás es estar aquí perdiendo el tiempo. En la junta anterior, compañeros, yo les hablé de la forma inteligente, de la forma congruente, de la forma apropiada de estar aquí, aprovechando lo que aquí se nos brinda. Porque la razón por la cual estamos aquí, pues varía de persona a persona. Y al variar la razón por la cual estamos aquí, pues no se aprovecha lo que aquí se puede aprovechar. Lo que aquí se puede aprovechar
no depende de que alguien me lo dé, sino de que yo lo tome. Aquí está a su disposición. ¿Ah? Entonces, nos dice aquí, es incurable, pero controlable mediante un tratamiento permanente que empieza y no termina, ¿no? Hay las costumbres, ¿no? Las costumbres de que, bueno, en primer lugar, los intentos para ayudar a esta persona, la mayor parte, un inmenso porcentaje de estos intentos están dados por ciertos tipos de establecimientos que funcionan de una manera completamente distinta. Del porcentaje de aquellos que intentan ayudar a esto, un porcentaje gigantesco está constituido, compañeros, por lo que llamamos anexos, por lo que llamamos, en donde no hay el estudio, no hay el intento por cambiar, donde hay una terapia culpígena, ¿verdad? Donde nosotros mismos nos empezamos a culpar, insultándonos, ¿verdad? Para impresionar a los demás, ¿no? Eso es otra verdad. Bueno, entonces, pero controlarle mediante un tratamiento permanente. ¿Quién levantó la mano? Nadie. Es remisible. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma, pero es reincidible. Puede terminar la remisión y reaparecer el síntoma. Muchos de nosotros hemos vivido esto muchísimas veces. Pregúntese cuál será la causa, qué fue lo que no hice bien, no admití mi enfermedad. Hay la idea de que lo que no hice bien fue el quinto paso, cuando hablan de eso por unas etapas que no son escalones, no son más que ciertas indicaciones de algo que utilizar, pero no son otra cosa. Luego nos dice aquí, es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, sea o no consecutivo, sea ese tiempo o no interrumpido por algunos periodos de remisión, ¿verdad? La enfermedad está activa cuando está presente el síntoma. Entonces, aumenta el deterioro de la salud del adicto, del daño que le hace a las distintas áreas de su vida, ¿verdad? Del daño que le hace a las distintas áreas de su vida o de la forma en que las descuida, en que no es capaz de hacer lo necesario para cuidarlas. Luego dice, es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, se puede prever cuál va a ser el final. Va a ser el internamiento permanente, la cárcel o la muerte. Por acá algún compañero enfermo, Roland H. Ahí tengo un estudio de Roland H. de realmente qué era lo que le pasaba, pero aquí nos dice, es un caso desahuciado, nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. Y tal vez con un guardaespaldas no nos bastaría, necesitaríamos varios,
¿no? Necesitaríamos varios guardaespaldas y armados para acabar la chingada, ¿no? Porque a ver quién cuida a alguien para que no consuma cuando surja esa urgencia inaplazable, a ver quién puede ser su guardaespaldas. Entonces aquí nos dice, el tratamiento, entonces, ¿en qué consiste? El tratamiento consiste en lograr que se permanezca en remisión. Y para lograr que se permanezca en remisión, pues lo que hay que hacer es no iniciar el consumo. Es lo que llaman la abstinencia completa. Ahora nos dice, el consumo de un adicto es diferente de las personas que no padecen la enfermedad. Entonces, nosotros no tenemos por qué pensar acerca de las personas que consumen para nada, comparándolo con lo que causaría en nosotros el consumo, la reaparición del síntoma. ¿Ah? Por ahí me decían, ¿cómo me hago yo a la idea de que ya en mi vida no me voy a poder tomar una cerveza helada cuando tenga calor? ¿Ah? Teníamos aquí a dos compañeros jóvenes que iban a la preparatoria o a la secundaria, y cuando salían de la secundaria se reunían todos en grupo, y a ellos les costaba un trabajo enorme pensar que no podían hacer lo que los otros, con respecto al consumo, sin tener la enfermedad, podían hacer. No podían darse cuenta de que no tenía nada que ver el consumo de esas otras personas con el consumo de ellos, ¿verdad? Dice, el consumo de un adicto es diferente. ¿Qué es lo que marca la diferencia de las personas que no padecen la enfermedad? Es la causa que la ocasiona y la forma en que se presenta. ¿Eh? Con respecto a esto último que les dije de pensar que cómo va a ser posible que ya mi vida desaparezca eso, como si estuviera desapareciendo algo muy bueno, algo muy notable. Para el adicto es notable, porque es lo que él pretende que le permite soportar la vida. Y dentro de todo esto que les estoy hablando, hay muchos procesos inconscientes. Aquí tenemos la causa y el desarrollo del consumo de un adicto, que no viene a ser más que el ciclo adictivo. La causa la constituyen tres elementos: negarnos sin darnos cuenta a vivir determinados tipos de emociones, sin precisar cuáles son esas emociones. Y aquí no hay que olvidar que las emociones no es producto de lo que vivimos, sino de cómo consideramos lo que vivimos y de si concuerda o no concuerda con lo que nosotros quisiéramos vivir. La consideración de aquello de lo que vivimos, compañeros, viene a través del pensamiento, ¿verdad? Viene a través del pensamiento. A través del pensamiento es como nosotros catalogamos lo que vivimos. Decidimos que es bueno lo que estamos viviendo o que es malo, que el contenido de la vida está empañado porque está sucediendo lo que no debería suceder, o porque es deficiente porque no está sucediendo lo que debería suceder.
A todas esas conclusiones se llega por un proceso de pensamiento, pero el pensar fragmenta, no toma en cuenta la interconexión de todos los hechos. El todo es impensable e inexpresable. La interconexión que hay entre todo lo que vives no la puedes ver viendo desde un visor que está fijo en el punto de lo que estás viviendo, sin tener acceso a las consecuencias de lo que estás viviendo, a cómo está encadenado lo que estás viviendo, no solo con respecto a sí, sino con respecto al todo. Entonces, nos muestra una perspectiva que no es correcta. Esa perspectiva, esa percepción, es nuestro contacto con la realidad, ¿eh? Incluyendo allí el acuerdo o el desacuerdo con la voluntad. Entonces tenemos esa negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción, donde ya les dije acerca de las emociones, esta cuestión que les leí, ¿no? Las emociones no son producto de lo que se vive, sino de cómo se considera esto y de si concuerda o no con lo que yo creo que es mi voluntad. A esta negación inconsciente también se le llama dependencia psicológica, ¿eh? Luego, eso aunado con la mentira que nos vendemos, porque el tercer elemento es que para nosotros es una necesidad primaria de supervivencia no vivir esas emociones. Todo esto en procesos inconscientes. Es para nosotros una necesidad primaria de supervivencia no vivir esas emociones que sin darnos cuenta nos llegan. Y si es una necesidad primaria de supervivencia, tenemos que vendernos la idea de que hay una forma de no vivirlas. Esa idea es una ilusión, una mentira. Y la ilusión que nos vendemos es que no vivirlas se logra consumiendo alguna sustancia. Estos tres elementos, compañeros, la negación inconsciente, la mentira que nos vendemos en razón a que para nosotros es una necesidad primaria de supervivencia, al hecho de que para nosotros sea una necesidad primaria de supervivencia, corresponde como consecuencia que las facultades del cerebro, el funcionamiento del cerebro, es secuestrado, ¿no?, para que maneje ese hecho de defender la verdad, la mentira de que es posible no vivirlas como una necesidad primaria de supervivencia. Eso lo maneja el cerebro emocional, ¿no?, el cerebro primitivo, el cerebro que maneja todas las necesidades primarias de supervivencia, las que sí son reales y en este caso la que es irreal, pero para nosotros es como si fuera real. Esos tres elementos juntos, ante el cerebro que hace el manejo de las necesidades primarias de supervivencia, dispara una urgencia inaplazable, ¿no?, una urgencia inaplazable por consumir. De ahí surge la palabra craving. Aquí una urgencia intensa y agobiante. Esta palabra craving viene de otra palabra en inglés que es la palabra crave, pero ahorita no encuentro aquí el significado. Bueno, entonces eso hace que surja esa urgencia inaplazable por consumir. Cuando digo inaplazable, eso es lo que quiero decir. Esta urgencia inaplazable no es determinada por mi voluntad de hacerlo, ni tampoco puede ser controlada por mi voluntad de no hacerlo.
Estamos completamente ausentes de defensa contra eso. Todo esto lo dice aquí en otros términos, ¿no? Aquí en otros términos dice, cuando surge esa urgencia inaplazable, el adicto no tiene ninguna defensa mental, es decir, que provenga de su pensamiento, de su voluntad, de su razonamiento, contra la primera dosis. No hay tal defensa. Todo esto que les estoy diciendo, ya algunos de ustedes lo han vivido. Al decírselos, quiero que se den cuenta. Quiero que se den cuenta de cuál es nuestra verdadera situación. Bueno, después de eso, compañeros, surge, como ya hemos creído que lo que nos servía para soportar la vida, hemos tenido que creer esa mentira, porque para nosotros era una necesidad primaria de supervivencia el no vivir esas emociones. Entonces ya hemos creído encontrar la panacea para vivir, la forma que nos permite vivir, el poder para vivir, ¿verdad? Hemos creído y entonces hemos caído en ese patrón de una vida centrada en el consumo, prepararse para consumir, reponerse el consumo, prepararse para consumir, etc. Entonces, a través de eso, ha habido modificaciones en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro metabolismo, en todo, que nos ha ocasionado que una vez que empezamos a consumir, perdemos el control de la cantidad que consumimos. A eso se le llama dependencia física, también se le llama compulsión, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a consumir hasta la intoxicación. La intoxicación, compañeros, es el estado patológico del organismo. Un estado patológico viene de enfermedad, un estado enfermo, por alteraciones fisiológicas, porque se altera nuestro funcionamiento, nuestro discurso, nuestro razonamiento, nuestra memoria, todo se altera. Cuando uno está intoxicado, no puede tener un discurso coherente, un comportamiento coherente, ¿verdad? Cuando uno está intoxicado, hablan por ahí de que sale hasta de la diferencia entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Ahorita yo aquí veo puros doctores Jekyll, pero en realidad yo lo que sé que hay aquí son puros Hydes, ¿no? O sea, ahorita los veo tranquilos, pero lo que hay adentro, si ustedes han compartido, si ustedes han aprovechado la experiencia que aquí se les está compartiendo, ya se dieron cuenta de lo que hay adentro. Si estuvieron autoobsesionados y no vieron nada, se perdieron de una oportunidad de aprovechar el compartimiento de experiencia. Si no vieron lo que aquí pasó, pues no sé qué están haciendo aquí, pensando en ustedes mismos, ¿no? Yéndose a su cama o sin poderse levantar de ella. Aquí hay lecciones constantes. Si las quieren tomar o no, ya es asunto suyo. Si las pueden no tomar, porque son víctimas de la autoobsesión, ¿no? Habrá gente que no se da cuenta y que ve como una gente que es exactamente el Dr. Jekyll, de repente se vuelve Mr. Hyde, cabrón. Y para agarrar a Mr. Hyde está cabrón, ¿no? Bueno, entonces dice después el ciclo adictivo, que con esto vienen la intoxicación, y la intoxicación, cuando se interrumpe el consumo, presenta una serie de malestares biopsicosociales, porque son físicos, son
psicológicos y afectan también nuestra manera de vivir o de relacionarnos, ¿verdad? Afectan la lealtad a la banda, ¿verdad? Afectan la costumbre que tenemos de vivir parados en una esquina, están muy sujetas a la asociación de ideas. Hay para nosotros ideas que están relacionadas indisolublemente con el consumo. Hay ideas, hay hechos y pueden ser asociaciones de muy diferente tipo, ¿verdad? De muy diferente tipo, ¿no? Es como voy a disfrutar de una buena comida sin algo sin un aperitivo, sin un digestivo, sin un vino de mesa, ¿verdad? El adicto no consume ni vino de mesa ni madre de esas, ¿no? Yo tenía una amiga alcohólica que nos poníamos a beber un vino blanco muy bueno, que era alemán creo, pero yo tenía que tener una botella de vodka allá arriba para sentir algo acá, ¿no? Dijo, ¿no? A un adicto, ¿qué le va a importar que haya hielo o que no haya hielo para echarle a su bebida? O que haya... Y aparte tenemos los falsos orgullos, ¿verdad? Que son difíciles de combatir, ¿no? Yo ya no los reto muy seguido, pero me gusta retarlos a que beban el alcohol del rojo como lo bebía yo, porque es el mejor alcohol que hay, ¿no? Y ese alcohol del rojo, yo ya tenía la forma de beberlo así, directo, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, y están los efectos nocivos, los daños que causamos a las distintas áreas de nuestra vida, porque con esta forma de vivir la dañamos y dañamos esas áreas y no hacemos lo necesario para cuidarlas. Ahora, ante estas dos cosas, nos vuelve a llevar al inicio del consumo. Por ejemplo, cuando dice aquí efectos nocivos, aquí en nuestro libro dice sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. El inicio del consumo se puede presentar por dos causas, por la dependencia psicológica o por la dependencia fisiológica, por la abstinencia, ¿verdad? Por la abstinencia, para no sufrir los malestares de la abstinencia o por el estado de tu vida. Muchas veces las personas creen que no pueden parar de consumir porque les cuesta trabajo soportar la abstinencia. Hablan de curársela y de cosas así. Pero realmente, en muchos de esos casos, lo que no pueden aceptar es el estado de su vida, el daño que le han hecho a las distintas áreas de su vida. Y eso también tenemos ejemplos. Si ustedes están alertas. ¿Levantaste tú la mano, Alejandro? Buenas tardes, compañero. A ver, para el momento estaba mencionando lo de la remisión temprana y la sostenida. No, ingresar en remisión y permanecer en ella. Permanecer en ella. Mas, sin embargo, como es incurable la enfermedad, no es posible poder determinar, bueno, al menos es lo que yo veo desde su punto de vista, no es posible poder determinar si estoy en una sostenida o estoy en una temprana, porque creo yo que no, es incurable. Temprana lo dice el mismo nombre en cuanto al tiempo. Pero el tiempo no garantiza. No, pero que estás en temprano quiere decir que hace poquito que estás ahí. Ahora, puedes permanecer más tiempo ahí, pero el tiempo no garantiza ni madres. El mismo libro... El tiempo no garantiza ni madres. Después de haber estado en remisión un buen tiempo, si no estás aprovechando ese tiempo para eliminar la causa,
puedes volver a reincidir. Hay gente que está 20 años en remisión, pero que no cambió su percepción, contacto con la vida, para admitir que siempre pasa lo correcto, y vuelve a expulsarse él solo del paraíso, juzgando a través del pensamiento fragmentado, que no puede ver la totalidad de la interconexión de los hechos, hijo. Entonces esa parte es a lo que le llaman la borrachera seca, ¿no? Porque la enfermedad se sigue manifestando, si ya no en alcohol, se sigue manifestando pues en la ira, en la tristeza, en todo ese tipo de cosas, en las emociones que no se alcanzan a soportar y de alguna manera se están expulsando de alguna forma. Aunque no esté presente el alcohol, están presentes otras situaciones. Y aunque ya no estés bebiendo, las personas se alejan. Sí. ¿Por qué? No. Porque no es lo único que no está presente es el síntoma, pero no estás trabajando en la causa. La causa es poder llegar a la convicción de que siempre ocurre lo correcto, a la confianza de que siempre ocurre lo correcto, una confianza que sea mayor que cómo va a afectar la determinación de que el contenido que estás viviendo, tus vivencias, están mal, o el soportar que concuerden o no concuerden con lo que crees que es tu voluntad. Entonces, si estás sin consumir, pero no estás atacando la causa, hijo, estamos nomás prolongando un poco el tiempo, porque va a llegar el momento y va a llegar el lugar. Si lo que obtienes no es gratificante, va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor, ¿no? Y podemos estar 20 años sin consumir, 8 años sin consumir, y podemos volver a consumir. Y si te sientes mal sin consumir, si crees que te han quitado algo que es una chingonería, ¿verdad? Si no te das cuenta de que eso para nada te hace falta. ¿Verdad? Acá en el capítulo 11 dice una cosa. Dice, para la mayoría de la gente normal, acuérdense que eso no tiene nada que ver con nosotros. En cuanto al consumo se refiere, ¿no? El consumir significa, no, es imaginación vívida, liberación de los cuidados. Todo esto lo tenemos que alcanzar sin ningún tipo de consumo, ¿verdad? Una liberación de los cuidados. ¿Por qué? Por la confianza que tenemos. Del fastidio, porque estás entregado a la vida. De las preocupaciones, no tenemos preocupaciones, tenemos confianza. Alegre intimidad con los amigos, el compañerismo, viviendo el compañerismo que no necesitas tú consumir para tenerlo, ¿eh? El compañerismo de los que consumen, vente hermano, que la chingada, y al rato acabas a golpes, o según la sustancia que consumes, ¿no? Si tienes para darle, le das, si no, ni madres, hijo, ¿no? Si no, pues se manifiesta su egoísmo obligado, cabrón, ¿no? Guardas para ti, güey, ¿no? Ahora, si tú eres el que va por el viaje, cabrón, a mí me gustaba ir por el viaje, ¿no? Y si no tienes para comprarte lo tuyo, pues tienes que quitarle a los demás, ¿no? Yo el día que llegué aquí, me agarré a golpes con un cabrón, mijo. Y ese día creo que ni le había yo quitado nada. Pero no así para nosotros. Se fueron los placeres de antes. Como si para ver que la vida es buena y placentera necesitaras el consumo. Es una perspectiva completamente equivocada de lo que es la vida. La vida no es algo que hay que soportar ni algo que hay que conquistar. Y no depende de lo que vives. No obstante, el éxito o el fracaso mundano, la enfermedad o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades.
¿verdad? Pero para eso hay que alejarte del condicionamiento. Nadie quiere curarse, ¿verdad? Contemporizamos, disimulamos, porque nos está jalando la fuerza, no porque queramos, nos está jalando lo condicionado. ¿Cómo el mundo del espíritu va a ser más importante que el mundo de la carne? ¿Cómo voy a estar perdiendo aquí el tiempo cuando lo importante es estar allá? Claro que si no puedo salir para allá porque tengo que estar aquí escondido, pues aquí estoy escondido mientras. Son algunas consideraciones nada más, ¿eh? Entonces dice, pues es una percepción completamente equivocada. Luego lo que dicen esos güeyes, ¿no? Y aquí tenemos compañeros que tienen un grupo que se llama así. Dice, sí estoy dispuesto a hacer lo que dicen aquí, pero se me va a condenar en la vida a ser un estúpido, aburrido y malhumorado, como algunas personas virtuosas que conozco. Como si lo que me impidiera ser un estúpido, aburrido y malhumorado. Yo no soy ese es un estado del humano, no es lo que es el humano, hijo. Y eso no depende del consumo, güey. Y mientras yo siga creyendo que me están quitando algo bueno, pues no voy a lograr nada. A ver, vamos a seguir leyendo eso que dice aquí. Aquí dice, la enfermedad de la adicción es un problema que afecta al que lo padece, a su entorno cercano y a la sociedad en general. Si calculamos los costos sociales que tiene este problema de salud, que no es proporcional con lo que se le destina a cuidar este problema de salud, hijo. Es más, si tú vas a un hospital, pues admiten a alguien que no se esté dando en la madre por su gusto, ¿no? Para un alcohólico ¿ya para qué? Luego dice aquí, el diagrama muestra el ciclo de la actividad cuando la enfermedad está activa. Para romper este ciclo y evitar el inicio del consumo, que es lo que se llama abstinencia, requiere no producir las emociones que se niegue inconscientemente a vivir. Así, la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción. El contacto que tenemos con la vida es una percepción, compañeros. No es la realidad, ¿no? El pensamiento y nuestros sentidos nos impiden estar en contacto con la realidad. Son para llegar al acuerdo de que siempre ocurre lo correcto, pero vivir, para que las vivencias no nos lleven a producir esas emociones, ¿no? Eso requiere, como lo dice el libro, que sean desechadas las ideas, emociones y actitudes. Pero cuando yo les leo esta frase, ustedes consideran que es sencillo, ¿no? Desechar lo que piensan. ¿Cómo deshacerse de lo que piensan? ¿Cómo deshacerse de las emociones que le produce lo que piensan? ¿Y cómo deshacerse de la forma en que actúan de acuerdo a lo que piensan? Entonces es un círculo vicioso. Luego dice, de lo anterior se puede decir, para los adictos no es su voluntad la que determina el consumo, ni lo que podrá evitarlo. No, pero si yo ya no quiero consumir, pues si solo tienes la decisión de no consumir y no va acompañada del cambio, que es un cambio gigantesco, que te permita ver como correcto
alejándote de los condicionamientos que te permita tener cualquier tipo de vivencia sin que se produzca esa emoción que inconscientemente te llegue a vivir. Yo les leo esto y ustedes no se alcanzan a dar cuenta de qué tamaño, porque aparte tenemos una resistencia al cambio, compañeros, que es muy natural. Tenemos siempre temor, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Ya en alguna ocasión se han dado juntas aquí de un libro muy sencillo que maneja muy bien esto del cambio, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no? Lo que pensamos de cualquier cambio que se pueda presentar. Y eso junto con las expectativas mórbidas. Bueno, entonces dice, el adicto entonces se encuentra ante una alternativa. Seguir siendo como es. ¿Y qué implica seguir siendo como es? Seguir reaccionando a la vida como ha reaccionado siempre. ¿Y cómo reaccionamos nosotros a la vida? ¿Ah? ¿No? Somos cabrones nosotros, mijo. ¿Cómo va a poder la vida con nosotros, güey? Que se meta con nosotros y le vamos a enseñar con quién se está metiendo. Tú a la vida no la puedes dañar. Al único que te puedes dañar eres a ti para que la vida te empiece a respetar, ¿verdad? Y dice aquí. Dice, reaccionar a la vida en la misma manera, es decir, consumiendo o experimentar un cambio que le permita no producir las emociones que impliquen la reacción de consumir, o sea que inconscientemente se niegue a vivir. Ninguna de las dos alternativas es fácil, pero tomando en cuenta las consecuencias de una y de otra, es más fácil. Yo no voy a poder cambiar, sí me doy cuenta que tengo que cambiar, pero no puedo cambiar. Pero tomando en cuenta las consecuencias de una y otra, pues más fácil cambiar. Ahora, la fuerza que nos permita lograr ese cambio tiene que ser mayor que la resistencia que traemos a cambiar. Tenemos una resistencia increíble a cambiar. ¿Por qué cambiar si yo siempre he sido así? A mí no me cambia nada. Yo defiendo mi derecho de ser así. Hay gente que ya está imposibilitada para el cambio, compañeros. Así lo declaramos y lo diagnosticamos aquí. Entonces, tiene que haber una fuerza mayor que me permita la resistencia al cambio. La resistencia al cambio de dirección se llama inercia. Una fuerza mayor que rompa la inercia es la necesidad de este cambio. La necesidad ya está ahí, pero ni siquiera es la necesidad, es la conciencia de esta necesidad. Es darme cuenta de que necesito cambiar. Y no darme cuenta mediante un razonamiento, sino mediante lo que he vivido siendo como soy, incluyendo las asociaciones de ideas que van ligadas para ustedes con el consumo, incluyendo de lo que piensan de su escala de valores, de lo que es bueno en la vida, de lo que es la diversión, de lo que es la capacidad de cumplir un compromiso, de lo que es la capacidad de aceptar que aquello que reciben está en función de lo que dan.
para que no se centren en perseguir lo que van a obtener, sino para que se centren en ver qué es lo que podemos entregar a la vida. Ahí se determina el valor de lo que recibimos. Entonces la tienen sencilla. Primero lo primero. ¿Cuánto me dura esa actitud? Un mes, 2 meses, un día, 2 días. ¿No? Porque aquí estoy perdiendo el tiempo, güey. El tiempo aprovechado con utilidad va completamente relacionado a las utilidades que obtenemos y que no podemos aprovechar más que en consumir. Si gustan compartir, compañeros, con confianza. Entonces, les digo, lo que me puede volver a llevar al inicio del consumo muchas veces se cree que es no aguantar la abstinencia. Te dice, la abstinencia la tienes que vivir si vas a parar. Pero muchas veces no es eso lo que me está impidiendo no volver a iniciar el consumo, sino es la forma en que hemos dañado nuestra vida, la forma en que está deshecha nuestra vida. Y está deshecha aunque te puedas tomar una Coca-Cola. Está deshecha aunque alguien te venga a ver. Porque si estás en la curva de la progresividad, pues el tiempo pasa. Llega el momento en que ya nadie te viene a ver. No, si alguien me viene a ver, quiere decir que no estoy tan mal. O que el que viene a verme está peor que yo. A usted no los vino a ver nadie, ¿verdad? ¿A ti sí? No. Ya no. Buenas tardes, buenas de parte de Alan de León. Bueno, ahorita que estás hablando de todo eso, padre, el poder mantener la remisión sostenida, pues es el de poder llegar a lograr permanecer en un estado de bienestar, ¿no? Puesto que el estar en un estado de malestar, pues va a llegar el momento donde lógicamente, como decías hace rato, ¿no? Va a llegar el momento y la situación en que nuevamente voy a volver a consumir, ¿no? Pero pues para poder mantener ese estado de bienestar tengo que darme cuenta a través de mi propia experiencia de mi vida, a través de cómo he vivido con la enfermedad. Lo decías ahorita, ¿no? La vida deshecha que he tenido, verla, que todo esto ha estado centrado en mi egocentrismo, ¿no? En el de creer que pues, la vida es como yo pretendo creer, ¿no? Pasar al otro lado pasar a un estado de servicio, ¿no? De darme cuenta de que yo estoy aquí para servir, ¿no? Y a través de eso ver qué más puedo hacer, ¿no? Qué menos puedo hacer, como aquí tratas de transmitirnos, ¿no? Entonces, para mí, mi punto de vista sobre esto es el poder lograr esa remisión, es esa parte fundamental del servicio, ¿no? Ser servicial, ¿no? Ante todo y sobre todo esperando no obtener nada a cambio, ¿no? Sino un servicio natural, ¿no? Sin pretender algo, ¿no? Yo creo que para mí lo personal eso es fundamental, ¿no? Para que yo pueda mantener una remisión. Sí, hay varias cosas que son fundamentales. Mantenernos en tratamiento, dándole vida a eso de que primero es lo primero, ¿no? Y la parte, bueno, creo yo que la parte... Eso que dices tú de estar en malestar o bienestar de la vida, nos dicen estamos desadaptados de la vida. ¿Qué quiere decir a qué es equivalente estar desadaptado de la vida? A estar esperando que la vida se adapte a ti. Ahora tú dices de un estado de bienestar y malestar. Un estado de bienestar que no dependa de las circunstancias, que no dependa de lo que vivas. Sí. Que no dependa de lo que vivas.
que tú te hagas responsable de tu estado emocional y que dejes de decir que estás mal por estar viviendo lo que estás viviendo, que alcances la capacidad de estar viviendo lo que tengas que vivir, porque tienes la confianza en aquel que determina lo que vives, porque ya no te fijas en la categorización fragmentada que da tu pensamiento acerca de lo que vives. Y sobre todo no solo tomando en cuenta a ti, sino tomando en cuenta a mucha gente. He leído una serie de artículos de cómo daña a uno a otras personas queriendo protegerlas. Hay alguien, hay algo que diseña mejor sus planes, dijo. Y que es el que está al cuidado de todos. Dice, ¿cuál es nuestro objeto, el objetivo de nuestra terapia? Es lograr desarrollar una confianza en los contenidos que la vida nos presente para que se consideren como correctos, protegiendo su vivencia, protegiendo el hecho de vivir los contenidos que la vida nos presente del juicio fragmentado que hace nuestro pensamiento. Y ese juicio fragmentado que hace nuestro pensamiento está determinado por los condicionamientos de una vida, condicionamientos carentes de los elementos de la verdadera realidad. La verdadera realidad, ya vimos que hay dos realidades. La verdadera realidad es la externa, la que se vive allá afuera, pero la que está abajo de esa es la verdadera realidad. ¿Ah? Hablaba Leo de pasar del egocentrismo o de la autoobsesión a través del altruismo, ¿no, hijo? Hay que aprovechar el imprescindible recurso de pensar en las necesidades de los demás, ¿verdad? De servir, para no estarte atormentándote con lo que tú crees que necesitas. Entonces, esto que les acabo de leer es muy importante, compañeros. Ya no sé ni dónde. Dice, nuestra terapia, ¿qué objetivo tiene? Que se desarrolle una confianza en los contenidos que la vida nos presenta para que se consideren como correctos. ¿No? Vengan vestidos como vengan vestidos. Protegiendo cómo los vivimos del juicio fragmentado que hace nuestro pensamiento determinado por los condicionamientos que ve la vida sin los elementos de la realidad, de la verdadera realidad. Les ponía yo un ejemplo. ¿Verdad? ¿En qué están preocupados? En lo que van a obtener. Si estuvieran convencidos que lo que obtienen proviene de lo que entregan, ¿qué les preocuparía, compañeros? ¿En qué centrarían su atención? Hasta en una forma utilitaria, en lo que proporcionan, porque de eso depende lo que obtienen. Queremos alcanzar la libertad de hacernos responsables de nuestro estado emocional, tengamos que vivir lo que tengamos que vivir. Y para eso se necesita esta confianza, desarrollar esta confianza en los contenidos que la vida nos presenta para que se consideren siempre como correctos. Porque el que está determinando lo que la vida nos presenta, ese tiene la visión completa de las cosas, de la interconexión de las cosas.
Pongamos un ejemplo para aquellos que ya tengamos la oportunidad de darnos cuenta de que lo que hemos vivido ha sido correcto por su utilidad. El juicio de valor de lo que vivimos lo da su utilidad. ¿Para qué nos sirvió vivir esto que a simple vista y en el transcurso de vivirlo pareció ser una tortura? Pues para poder ahora ver la vida bien. Este es un programa pragmático. El juicio de valor lo da su utilidad, no lo da su explicación, no lo da por qué es, sino para qué nos sirve. Y nosotros necesitamos que nos sirva para esto. No necesitamos estar viendo por qué es o por qué no es. Esto no es así. Pues mientras estemos buscando por qué no es así, no vamos a poder obtener lo que necesitamos obtener. Oye, Fabino, sí. Entonces esa parte que dices, de la confianza es la única que te va a poder dar un indicador después de ya estar haciendo ese cambio, de estar viendo en qué puedes colaborar con la vida, sabiendo ya que es la única manera en que la vida va a colaborar con uno, ¿verdad? Ya cuando está ese cambio es lo único que después podrás determinar qué era la fuerza que obstruía el cambio. Porque ahorita que no, estás hablando de ese ratito de... La resistencia al cambio la tenemos por naturaleza, mijo. El miedo. No, la resistencia al cambio la tenemos por naturaleza. Yo siempre he sido así. La vida sabe cómo vencer esa resistencia. Te repite la lección hasta que la aprendas. Y la lección lo que te va a proporcionar es tener la necesidad del cambio. Aquí no venimos a defender nuestros derechos, venimos a asumir nuestras responsabilidades, nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Nuestro tratamiento. No seguir insistiendo en hacernos responsables de lo que no pudimos hacernos responsables y nos trajo aquí. ¿Alguien gusta compartir? Los veo muy ganosos. Bueno, ahora, los que crean que no van a poder cambiar, dice aquí, bueno, tenemos esa madre de acá, que no está muy buena hoy. El pensamiento del día, no, la meditación del día. Dios puede ayudar a transformarnos en personas realmente agradecidas y humildes. Ya vimos que si está puesta nuestra atención en lo que tenemos, surge la gratitud, ¿verdad? Si está puesta nuestra atención en lo que no tenemos, surge la frustración. Entonces es necesario que surja en nosotros la gratitud. Ahora, para que nosotros seamos agradecidos, pues va contra nuestra naturaleza, ¿no? Si acaso diremos gracias para que no digan que somos mal educados, pero la gratitud debe brotar. Es muy importante la disposición de agradecimiento para permanecer sin consumir, porque quiere decir que estoy poniendo mi atención en lo que está, y lo que está es algo que mientras no estuvo, me atormentó el que no estuviera. Pero ahí no está puesta mi atención. Mi atención está en lo que no está. Mi atención está en lo que no se está dando. Cuando lo que se está dando, mientras no podía dejarse de estar dando, fue para mí vivirlo una tortura. Agradecidos y humildes, entender que es por Él por el que se va a dar. Por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor.
Ahora, aquellos que crean que puede ocurrir algo que no sea la voluntad, no le llamemos voluntad, la determinación de eso, porque no actuó correctamente, abandona la culpa de creerte tú el hacedor. Ese caso lo acabamos de ver ahorita, de sentirte culpable, porque por él y solo por él pasa todo lo que pasa. Solo por la gracia de Dios. Y eso abarca todo. No lo que te gusta y lo que no te gusta, no. Que no alcanza a verlo es otra cosa. Dice aquí, ya que no podíamos ver a Dios, debemos creer en Él sin verle. Lo que podemos ver claramente es el cambio de un ser humano. No podemos verlo a Él, pero podemos ver cómo actúa en nosotros. Y para ver cómo actúa en nosotros, su actuación hay que verla en cada uno de nosotros. Porque ver cómo ha actuado en los demás nos va a costar más trabajo, compañeros. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia de la vida ciertamente declaran categóricamente que desde que empezaron a confiar en algo más grande que ellos, a tener cierta actitud de confianza, de humildad y de agradecimiento, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y vivir. Ante el derrumbamiento y la desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, saquen su agenda, a ver a quién recurren. Encontraron que un poder nuevo, una paz y una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido, antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad, poca importancia de su existencia, demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. En nosotros es la enfermedad cerebral crónica. Demuestran cómo se produjo el cambio. Cuantos muchos cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente, que el darse cuenta de que Dios está, y darte cuenta de que Dios está implica mucho, implica tener la certeza de la corrección de lo que vives, porque si no, no te estás dando cuenta de que Dios está. Están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener esa confianza, la utilidad que nos da. Acá dice, compañeros, entonces, lo que podemos ver claramente es el cambio en un ser humano, ¿no? Y nosotros forzosamente, por poquito o por mucho que estemos avanzando, ya podemos estar viendo el cambio en nosotros. Lo podemos estar viendo. Es obvio que estamos cambiando. Bueno, lo que no debemos atribuirnos es que ese cambio ha sido por nosotros. Debemos acrecentar nuestra confianza para cambiar nuestra manera de ser. Nuestra confianza será recompensada por una vida útil y servicial. No dejará de enseñarnos la forma en que debemos vivir cuando acudimos a Él con verdadera gratitud y amor. Aquí me dice, sí, aférrense, su fe será recompensada. ¿No saben acaso lo que significa sentir la manita confiada de un niño en la suya
conocer la confianza de un niño. No les inspira amor y deseo de proteger, de guardar. Piensen en lo que siente mi corazón cuando en su debilidad se vuelven a mí, aferrándose, deseando mi amor y protección. ¿Le faltarían a ese niño, débiles y faltos como son ustedes? ¿Podría fallarles yo? Sepan que no es posible. Sepan que todo está bien. No deben dudar. Deben estar seguros. No hay milagro que yo no pueda obrar. No hay nada que no se pueda hacer. No hay rescate de último momento que no se pueda lograr. Aquí nos ponen. Entonces, lo que nosotros necesitamos, compañeros, como ya leímos aquí, es desarrollar una confianza en los contenidos de la vida, que la vida presente para que se consideren como correctos. Es lograr poder repetir la decisión de darle la bienvenida a la vida, venga vestida como venga vestida, hasta formar un hábito. Y este hábito se puede validar con los resultados que nos ofrece. Acá, en este otro libro, compañeros, nos dicen, regresándose un poco, se regresan al apéndice 2. Lo que tenemos que lograr es este cambio que les estoy leyendo, que dice, ¿cuál es el objetivo de nuestra terapia? Desarrollar una confianza en lo que vivas. Una confianza para que se considere todo como correcto. Siempre ocurre lo correcto para el todo. Si tú te sales del todo y vives con la sensación de separación, estás cayendo en la más trágica de las experiencias humanas, que es lo que llaman pecado original. Dice aquí, todo suceso es una ayuda, siempre ocurre lo correcto, protegiendo, cuando lo vivimos, de lo que nos dice nuestro pensamiento, que no puede ver cómo está interconectado todo lo que vamos viviendo, y no solo con respecto a nosotros, sino con respecto a todos. Querer sacar nuestras conclusiones sin los elementos necesarios nos va a llevar siempre a un error. Y ese error al que nos lleva es la emoción que nos va a hacer reaccionar consumiendo. Entonces aquí nos dicen en el apéndice 2, quítenle los nombres, experiencia espiritual, despertar espiritual. Dice aquí, cambio de personalidad, no. Déjenlo como cambio. Dice, ¿en qué consiste ese cambio? Aquí nos lo dice. En que se opere en nosotros un cambio en cómo reaccionamos a la vida. Y no nos dice cómo reaccionas a la vida cuando es de esta manera o cómo reaccionas a la vida cuando es de esta otra manera. Cómo reaccionas a la vida cuando te gusta, según tú, lo que la vida te está poniendo, o cuando te disgusta. No podemos quedar a merced de lo que vivimos, compañeros, por la enfermedad que tenemos. Entonces aquí nos dice, en su reacción a la vida,
Este cambio no se realizó por él solo. Acá más adelante nos dice, ha descubierto un insospechado recurso interior que identifican con su propio concepto del que lo puede, del que está a cargo, del que actúa a nuestro favor. La mayoría de nosotros pensamos que darnos cuenta de Él, de que Él está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una pregunta tonta. Porque Él es lo único que hay. Es darnos cuenta de Él, ¿no? Ya nos decían acá en otro libro que hay cosas que están siempre a nuestra disposición, ¿verdad? Que el problema es que si nos damos cuenta de que están ahí o que no están ahí, dice, una de las condiciones que nos ayudan a que seamos libres de gozar lo que está a nuestro alcance es podernos dar cuenta de que está. Si no lo somos, es como si no estuviera. Einstein lo dice de otra manera. Aquí dice, la felicidad, la paz. ¿Por qué no gozamos? ¿Por qué no somos libres? Porque nuestra mente no está ahí. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está fijada nuestra atención? No en lo que está, sino en lo que no está. ¿Y qué es lo que no está? Lo que pertenece al mundo de la carne. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.